Ana Cristina Olvera en Once Lab. Hay un músculo en nuestro cuerpo que se mueve desde el momento en que somos concebidos hasta el día de nuestra muerte. El corazón. El corazón late sin descanso. Sin embargo, muchas veces olvidamos escucharlo. Hoy en Once Lab, el Laboratorio de Ideas de Canal 11 y el Instituto Politécnico Nacional, nos sumergimos en el universo de la salud cardíaca, porque las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México y muchos ni siquiera saben. Hablaremos de cómo se rehabilita la vida después de un infarto, de la coalición para cuidar el corazón del Instituto Politécnico Nacional, que pretende extenderse a cuidar el corazón de todo México para prevenir estas enfermedades. Y en Once Lab Investiga vamos a repasar algo llamado Código Infarto, una carrera contra el tiempo que puede salvar vidas. Hoy escuchemos el lenguaje más antiguo de nuestro cuerpo, el latido. Así, antes de comenzar este programa, cuéntanos, ¿tú qué haces de manera cotidiana para cuidar la salud de tu corazón? Te dejamos el código QR en tu pantalla para que nos compartas tu respuesta. Y te damos la bienvenida al palpitante Laboratorio de Ideas de Canal 11 y el IPN, Once Lab. Aquí recibimos más o menos como entre 1000 o 1100 infartos al año, y de esos pacientes, más o menos el 96% tienen desenlaces muy favorables. El estilo de vida cardiosaludable es aprender a vivir bien, mejor y para más tiempo. La aterosclerosis es la acumulación de grasa entre las arterias coronarias. El 35 a 37% de los estudiantes que ingresan a la carrera de medicina en nuestra escuela tienen cuando menos un factor de riesgo cardiovascular. Tenemos 4 horas y media desde que se toma hasta que ya está instalado en el paciente. ¿Sabías que nuestro corazón en promedio late unas 80 veces por minuto? Trabaja todo el tiempo y nos mantiene oxigenados y nutridos. No para, de la misma manera en que no para la información de ciencia. Y esas noticias que son capaces de transformar tu futuro, siempre las tenemos aquí en Once Lab para oxigenarte. Vamos a ver. El Instituto Politécnico Nacional celebró el contacto directo que logró por radio a 400 kilómetros de altura. Como parte del programa de radioaficionados de la NASA, ARIS, se estableció comunicación con la astronauta Sina Cartman, quien desde la estación espacial contestó preguntas de 15 niñas, niños y jóvenes, reunidos en el planetario Luis Enrique Erro en la Ciudad de México. Hi, my name is Jimena. How does it feel Hola, to mi spend nombre many es days Jimena. without gravity? Does it change how you think about your body? Over. Claro, estar así es muy divertido. Es muy divertido cómo es que mi cerebro empieza a funcionar de otra manera. Sus voces viajaron más allá de las nubes, llegaron hasta el espacio, gracias a una antena que fue construida aquí en México, nada más y nada menos que por ingenieras e ingenieros mexicanos del Instituto Politécnico Nacional. Adiós a una científica entrañable. La etóloga y primatóloga británica Jane Goodall falleció a los 91 años de edad. Revolucionó el estudio del comportamiento de los primates superiores. Mensajera de la Paz de Naciones Unidas, recibió más de 20 doctorados honorarios. Fue comandante de la Orden del Imperio Británico, Medalla Hobart de la National Geographic Society y Premio Príncipe de Asturias en 2003. Y si tú como nosotros te alimentas de noticias de ciencia y tecnología, tenemos todo lo que necesitas en nuestro micrositio. Así que te dejamos en la pantalla el código QR para que saques tu dispositivo y entres directamente. ¿Les late? Seguimos en Once Lab.
Ese órgano poderoso que es nuestro corazón, por una obstrucción arterial súbitamente puede frenar su flujo sanguíneo y provocarnos eso que conocemos como infarto. En estas circunstancias, el servicio de urgencias puede hacer la diferencia para atender a una persona o paciente y devolverle ese latido y, por supuesto, la vida. Una labor para la que se ideó un protocolo en hospitales que ha salvado muchísimas vidas desde que se implementó. Itzel Gómez, en 11 Lab Investiga, fue a ver de qué se trata y qué es esto, y esto es lo que encontró. Desde hace más de 30 años, la principal causa de muerte de las y los mexicanos han sido los infartos. Hoy en 11 Lab Investiga vinimos aquí al Instituto Nacional de Cardiología para conocer un programa que ha salvado vidas. Se trata del Código de Atención Infarto. Acompáñenme a conocerlo. Quien nos va a hablar de este código de atención de infarto es el cardiólogo Rodrigo Gopar y nos va a explicar también en qué consiste. Pero antes también es importante mencionar que el tiempo es fundamental y sabemos que las diferencias de los síntomas cuando se presenta un infarto son importantes entre hombres y mujeres. Doctor, ¿cuáles son estas diferencias? Sí, la diferencia principal entre hombres y mujeres es que los hombres tienen más dolor de pecho y las mujeres les puede llegar a faltar más el aire. El dolor de pecho, solamente para hacer un énfasis especial, implica un apretón en el pecho que se va al cuello y que por lo general se pasa también al brazo izquierdo. Sí, y el caso de las mujeres tienen el umbral del dolor un poco más alto. Las mujeres, al tener el umbral de dolor más alto, es un poco más difícil que nos refieran dolor, pero son los síntomas que llegamos a observar. Y sabemos que desde el 2015 este código también ha ido evolucionando. ¿Cuáles son estas 3 acciones inmediatas en las que ustedes trabajan? Perfecto. Esto del código implica que tanto los médicos como los pacientes estén concientizados de identificar tempranamente los síntomas del infarto, después que seamos muy rápidos para confirmar el infarto, para que así activemos el sistema de urgencias y que eso favorezca un tratamiento oportuno y un traslado también muy a tiempo del paciente y que así podamos salvar vidas. Y las personas pueden identificar estos síntomas, acuden a su unidad más cercana, se les da un diagnóstico temprano y ya después pueden llevarlo, por ejemplo, pueden llegar aquí a cardiología. Exactamente, sí. Lo que hemos facilitado es esa parte, encabezados por la dirección del hospital y por la unidad coronaria, la doctora Arias, que es nuestra jefa, en donde pues abatimos estas barreras de comunicación y que los médicos directamente se pueden comunicar con nosotros para hacer mucho más ágil los traslados acá. Y finalmente, ¿cuántas vidas se han salvado gracias a este programa? Sí, pues es una muy buena pregunta, sobre todo porque vemos que aquí recibimos más o menos como entre 1,000 o 1,100 infartos al año, y de esos pacientes más o menos el 96% tienen desenlaces muy favorables y se pueden reintegrar a su vida. De acuerdo, y pues la prevención y sobre todo la atención rápida es fundamental para salvar estas vidas. Muchísimas gracias, doctor, y regreso contigo, Ana Cristina. Gracias, Itzel. Como vemos, cuando un segundo puede hacer la diferencia, tener un protocolo perfectamente establecido y saber qué hacer en el momento justo puede salvarnos la vida. Vamos a lo que sigue en 11 Lab. Así como cuando sufres algún desgarre en un músculo o se lastima alguna de las extremidades, hay que ir a rehabilitación para recuperar su funcionamiento óptimo. Si nuestro corazón alguna vez se ve afectado por un evento cardiovascular o algún padecimiento crónico, ¿cómo podemos ayudarle a recuperarse? ¿A retomar la fuerza de su actividad para bombear la sangre a todo el cuerpo? Precisamente la clave está ahí, en la rehabilitación, en este sentido. Un campo en el que también trabajan talentosas especialistas que ponen todo su conocimiento y empeño en favor de sus pacientes. Es la historia que les presentamos en Ciencia con A. El infarto es cuando se priva de oxígeno por alguna causa, puede ser porque se tapa una arteria, que es la que manda la sangre al corazón. El corazón es un músculo, entonces al quitarle ese aporte de sangre, pues sufre el corazón. Esto es parte de lo que le ocurre al corazón durante un infarto y ocurre miles de veces cada año en nuestro país.
Piensa en el número de personas que caben en el Estadio Azteca, pues eso multiplicado por 2 aún se queda atrás del número de muertes que en 2021 se registraron en México por infarto al miocardio. 177,000 mexicanas y mexicanos perdieron la vida por esta causa. Sin embargo, hay quienes sí lo lograron, pero tuvieron que hacer cambios importantes en su vida para recuperarse. En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez platicamos con María Dolores Ríos Suárez, fisioterapeuta adscrita al Servicio de Rehabilitación Cardíaca. Si bien un infarto no siempre es sinónimo de muerte, quienes han enfrentado uno deben hacer cambios en su vida y esta enseñanza es parte de la rehabilitación. Digo, desde que están hospitalizados los pacientes, los ayudamos y los acompañamos a, por ejemplo, a hacer sus actividades de la vida diaria, el hecho de vestirse, ir al baño. Nosotros les acompañamos con ciertas rutinas y con ciertos ejercicios para que cuiden sobre todo el nivel de esfuerzo. Fomentar un estilo de vida cardiosaludable que haga de nuestro corazón un músculo fuerte es importante a lo largo de toda nuestra vida, especialmente si un paciente se ha infartado. Pero, ¿cómo lograrlo? La especialista nos lo explica. El estilo de vida cardiosaludable es aprender a vivir bien, mejor y para más tiempo. Cuidar emociones o controlar emociones, controlar y también cuidar toda la alimentación, tener una alimentación saludable y hacer ejercicio. Tras sufrir un infarto al miocardio en la rehabilitación, el ejercicio juega un papel fundamental, pero debe hacerse bajo supervisión. Alimentación y hacer el ejercicio de manera adecuada a lo que cada uno necesita, tiene que estar prescrito e individualizado. La rehabilitación de un paciente puede alcanzar el éxito a través del seguimiento de personas especialistas y con la voluntad y trabajo constante de las y los pacientes. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Lab, María Fernanda Chávez del Río. Al corazón muchas veces lo asociamos con nuestras pasiones, con nuestros amores y con la fuerza. Sin embargo, si hablamos de él en términos biológicos, tendríamos que decir que es un órgano espectacular. Imagina esto, es la parte central de un sofisticado sistema de bombeo sanguíneo que es poderoso e imparable y que distribuye nutrientes y oxígeno a cada rincón de nuestro cuerpo. El corazón tiene la función de entregar a través de los vasos del aparato circulatorio oxígeno y nutrientes esenciales para la función celular, propiamente para la vida. El corazón es un órgano que inicia su función desde la vida fetal y no se detiene hasta que terminamos nuestra vida. Es un órgano que tiene una muy alta demanda metabólica, porque justamente tiene que suplir los nutrientes necesarios para el funcionamiento de todas las células de todo el organismo. Desafortunadamente, no siempre lo tratamos como se merece, esto por nuestro estilo de vida. Cuando dejamos de lado el ejercicio, tenemos una alimentación que es abundante en grasas, azúcar y además le sumamos malos hábitos como el tabaquismo, dormir poco o mucho estrés. Todo esto va generando un proceso inflamatorio en las arterias, que es silencioso pero constante y que con los años puede desencadenar un infarto, la principal causa de muerte en México y en todo el mundo. La etapa de más riesgo va de los 40 a los 60 años. Las arterias tienen 3 capas y estos factores de riesgo promueven a su vez la aterosclerosis. La aterosclerosis es la acumulación de grasa entre las arterias coronarias, ¿sí? Las arterias coronarias son las arterias que nutren al corazón. Es grasa inflamada que, aunado a otros factores de riesgo cardiovasculares como la obesidad, el tabaquismo, sobre todo la diabetes,
promueven un entorno inflamatorio y pueden romper estos acúmulos de grasa y a su vez exponerlos con la sangre y a su vez esto crear trombos e interrumpir el flujo sanguíneo de las arterias coronarias y con esto llegar a lo que nosotros conocemos como infartos al miocardio, que es una de las principales causas de muerte en el mundo y es uno de los principales motivos de ingreso a las salas de urgencias. Una de las cosas más preocupantes es que no siempre hay síntomas para alertar un infarto, pero sí existen formas de anticipar una enfermedad cardiovascular. Los síntomas de la enfermedad cardíaca son importantes que se recuerden al público y pueden ir desde fatiga inusual, falta de aire durante la realización de una actividad física, así como otros equivalentes anginosos o coronarios, como puede ser solamente entumecimiento de muñecas, brazo izquierdo, un disconfort torácico, que puede ir desde una opresión hasta solamente un ardor, sobre todo en personas mayores de 65, 70 años, sobre todo mujeres con incremento de índice de masa corporal que sean diabéticas. Desafortunadamente, la mayor parte de las enfermedades cardíacas, en particular de la angina de pecho, que es la manifestación de la aterosclerosis, así como el infarto, tiene síntomas poco reconocidos. Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuánta sangre bombea nuestro corazón cada minuto? Te dejamos el código QR con algunas opciones para que nos compartas tus respuestas. Y seguimos en 11 Lab. Una de las situaciones más preocupantes es que las afecciones cardíacas cada vez están empezando desde edades más tempranas por el estilo de vida que llevamos los mexicanos, las mexicanas e incluso a nivel mundial, y es una de las razones por las que estas afecciones se están poniendo en los primeros lugares en cuanto a muertes y daños importantes. Es por eso que empezar a cuidar nuestra salud desde edades tempranas es muy importante y qué mejor que empezar desde nuestra casa en el Instituto Politécnico Nacional. Por eso hoy invitamos al doctor Guillermo Ceballos al estudio de 11 Lab desde la Escuela Superior de Medicina, donde está encabezando una campaña muy interesante. Doctor, bienvenido a 11 Lab. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. ¿Por qué es tan importante cuidar la salud cardíaca desde edades tempranas? Es una pregunta muy interesante de su parte porque en general no somos educados a prevenir las enfermedades cardiovasculares y la mayor parte de ellas no duelen. Si acaso llegan a doler es cuando ya están en fases muy avanzadas, ¿sí? Como los infartos del corazón. Por lo tanto, el hecho de haber cambiado nuestra forma de alimentarnos desde hace varias décadas y tener acceso a comida chatarra alta en energía barata ha hecho que estemos en el borde de la patología. Nuestros niños son probablemente estadísticamente de los con más obesidad en el mundo y si no hacemos algo para prevenir las enfermedades, en breve seremos el país con mayor grado de patología cardiovascular. Y el deber, en este caso de nuestra casa, el IPN, de prevenir las enfermedades en su grupo particular y después extenderlo a todas las universidades, al público en general, es una de las metas establecidas por nuestro grupo de trabajo para implementar estos estudios a la brevedad. ¿De qué se trata esta estrategia y en qué consiste? Es nuestro deber analizar, estudiar a los estudiantes de primer ingreso y hacer un seguimiento a lo largo de toda su carrera. El análisis consta con aspectos muy simples, medirlos, pesarlos y hacer unas pequeñas pruebas sanguíneas para determinar, junto con la medición de la presión arterial, qué tan cerca están de la patología. Con esto pretendemos separar a los individuos que tienen algún tipo de riesgo y establecer campañas educativas para todos, pero en particular para ellos, para favorecer que controlen su metabolismo, controlen su ingesta y se alejen de ese tipo de patologías.
Ustedes ya han hecho algunas mediciones. ¿Qué es lo que han encontrado hasta el momento? Desgraciadamente hemos encontrado muchas cosas no necesariamente buenas. El 35 a 37% de los estudiantes que ingresan a la carrera de medicina en nuestra escuela tienen cuando menos un factor de riesgo cardiovascular, cuando menos uno, y algunos están ya enfermos, verdaderamente enfermos a los 18, 19 años. Esto es alarmante, por lo tanto, si no hacemos nada, nos vamos a enfrentar con grandes problemas. ¿Cómo encaja esto dentro de una estrategia más amplia que sería la Coalición por la Salud del Corazón? Ya, la Coalición por el Corazón de México es parte de estos esfuerzos, el IPN forma parte de ella y está formado por un grupo de laboratorios, industria privada, universidades, asociaciones que tienen como meta la prevención. Esto está implementándose para poder llevar esto que hablamos a nivel nacional. Lo que pretendemos es incluso anuncios en las escaleras del metro, de los autobuses, que inviten a la prevención. Por supuesto que tiene que haber algo en consecuencia, un cambio en las políticas públicas de prevención. Necesitamos disminuir la ingesta de comidas chatarra. Finalmente, doctor, ¿cuáles podrían ser consejos prácticos que podemos llevar a nuestras vidas todas y todos para prevenir esto? Muy simple. Coma bien. Trate de no ingerir bebidas embotelladas, alimentos, productos ultraprocesados que no son alimentos, productos ultraprocesados. Muévase, actívese. Esto es lo más importante. El ejercicio es la mejor terapia de prevención. Lo podemos hacer a cualquier edad. Y después, pésese y mírese. Y si observa que su cintura abdominal empieza a crecer, es momento de tomar acciones para impedir que esto progrese a una enfermedad crónica. Pues son actividades que sabemos todas y todos que debemos hacer: no comer alimentos procesados, movernos, mantener nuestros exámenes cotidianos, ¿no?, para poder tener una salud adecuada. Muchísimas gracias, doctor. Ojalá esta campaña siga creciendo para poderla llevar a más personas. Los invitamos a participar con nosotros el próximo 10 y 11 de diciembre en las instalaciones de la Escuela Superior de Medicina. Tendremos una campaña de medición y prevención. Bienvenido todo el que quiera asistir. Muchísimas gracias, doctor. Espero que muchas personas, mucho auditorio de 11 Lab esté ahí con ustedes. A su orden. Gracias. Y seguimos en 11 Lab. En 1988, en México se realizó el primer trasplante de corazón, una intervención de alta precisión y complejidad médica, pero que devuelve la calidad de vida a la persona que lo recibe. Es un desafío quirúrgico que vale la pena valorar como parte de las capacidades que tienen las y los especialistas de nuestro país. Los avances quirúrgicos y tecnológicos brindan opciones para atender a este órgano incesante, el corazón. En este sentido, 1988 fue un año decisivo para la ciencia médica mexicana que se sacudió con intensidad. Se realizó el primer trasplante de corazón en el país, de la mano de Rubén Argüero en el Hospital de la Raza del IMSS en la Ciudad de México. Desde entonces, la destreza y el conocimiento de las y los especialistas ha permitido mantener esta alternativa latente. No rebasaremos los 100 con muchas ganas, que realmente son muy pocos. Uno de los países que más trasplantan en el mundo es España y hay hospitales que solitos llegan a los 100 trasplantes en un año. En España. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, de enero al 30 de julio de 2025 se han realizado 29 trasplantes de corazón en México. En ese periodo, la lista de espera fue de 23 personas, 12 de ellos menores de 20 años. ¿Pero qué lleva a la necesidad de un trasplante de corazón?
Lo normal es que funcione más allá del 50% la capacidad de expulsión del corazón. Cuando le decimos que está deprimida, está por debajo del 40%. Nuestros pacientes llegan con 10%, con 12%. Es decir, el bombeo del corazón es apenas una décima parte de lo que sería normalmente. Exactamente. Cuando es inevitable, el tiempo apremia y mucho más si se dispone de un donante. Tenemos un tiempo muy cortito para hacer el trasplante, para pegar el corazón, digámoslo de esta forma. Tenemos 4 horas y media desde que se toma hasta que ya está instalado en el paciente. Hay otras alternativas tecnológicas que intervienen, pero en este caso, cuando el corazón late a un ritmo anómalo, es lo que se conoce como una arritmia, que a veces es a gran velocidad. La mayoría de las arritmias tienen porcentajes de curaciones mayores al 90% y lo que consiste es hacer cateterismo. Un cateterismo normalmente la parte que nosotros usamos son las ingles y en particular tanto la vena o la arteria femoral. Subimos catéteres muy delgados al corazón. Con una pequeña incisión se inserta un tubo estrecho y flexible que llega al corazón. Accede así un electrodo que con calor, frío o electricidad elimina la zona desbocada. Por el contrario, si el latir es más lento, el enfoque es diferente. Estamos hablando de marcapasos. Y en muchas taquiarritmias peligrosas como las ventriculares, además de la ablación, muchas veces se puede requerir el uso de desfibriladores automáticos. Los marcapasos sincronizan los latidos mediante pulsos eléctricos. Este es un marcapaso sencillo, la mayor parte de ellos son de 2 cables. Como ven, el tamaño es un tamaño pequeño, alrededor de su peso, alrededor de 30 gramos. Son 2 cables que van a las 2 cavidades principales del corazón, donde nos permiten simular la actividad eléctrica del sistema eléctrico. Con esto restauramos el ritmo cardíaco del mismo. Son aparatos con una vida útil de 10 a 15 años y con el seguimiento adecuado permite a los pacientes retomar el pulso de su vida. OnceLab, Carlos Guevara Casas. Hoy aprendimos que ese órgano silencioso, escondido, que casi nunca notamos, es vital, no descansa nunca y se encarga de llevar el oxígeno y los nutrientes a todos los rincones de nuestro cuerpo. Que la obesidad, la diabetes y los malos hábitos como fumar y no dormir adecuadamente acentúan los problemas cardiovasculares. Y que el consejo, como siempre, es privilegiar comer frutas y verduras y movernos, ejercitarnos. También hablamos de la Coalición por el Corazón de México, en la que participa el Instituto Politécnico Nacional para prevenir y mejorar nuestra salud cardiovascular a todos los niveles y desde temprana edad. Y bueno, de corazón, aquí en OnceLab les pedimos, traten con cariño al corazón. Les dejamos el código QR para que puedan tener acceso a nuestro micrositio y mucha más información de ciencia y tecnología. Y que sigan con nosotros el pulso de las noticias de la ciencia. Les esperamos en una nueva emisión de OnceLab.